Bueno, mira, ahí aparentemente estaría grabando. Veamos. Después, si se graba, se salva y la subo a la plataforma. Y si no, fue un buen intento. Te sacas un 8, Mauro, si no, aumentaba un punto. Bueno, vamos entonces, le había dicho que íbamos a revisar la actividad práctica y después que evaluativa y después íbamos a pasar a las cartas, a las 10 cartas que había seleccionado para explicarle un poco lo que es el territorio mendocino. Le voy a compartir pantalla para ir, eh, para ir leyéndolo todo. ¿Ah? Cualquier duda que tengan, ahí nomás activa el micrófono y preguntan. Ustedes me avisan si se ven, ¿ah? ¿Puede ser? Ahí se ve la presentación. No, no, No. por ahora no. No, Bueno, ahí sí. Bien. Ahí sí están viendo, ¿cierto? Ahora sí, profe. Bueno, si hay algún alumno, yo al compartir la pantalla yo ya los dejo de ver. Les pido que se fijen si hay algún alumno que quiere ingresar, me avisan, detengo, vuelvo a la pantalla anterior y lo ingreso. ¿Ah? Dale. Todavía no se ve bien el contenido. Ahora sí. Bueno, ahí sí, ¿no? Ahí lo Sí, ves. sí. Bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, habíamos puesto como fecha el trabajo práctico evaluativo correspondiente al segundo parcial, que esto es básicamente la interpretación de la carta topográfica. Años anteriores había hecho otro tipo de trabajo que es el que se venía realizando, que era sobre una descripción de una unidad geomorfológica o una descripción de un área natural protegida, incluyendo todos los conceptos que se habían visto de la materia. Pero me pareció este año largar con carta topográfica, un poco como para reforzar los contenidos de la unidad 2, ya que en la evaluación, si bien han salido todo bien, pero es necesario, digamos, profundizar en este aspecto, como le decía antes, eh, para que salgan mejor formados a los bifes, digamos, en lo que hacen, en lo que van a hacer en la escuela de guía. Entonces la fecha de entrega la hemos puesto para el 20 de septiembre del 2021. Yo quería que respetáramos esta fecha por el tema de no correr tiempos y un poco ir ordenando a ver quiénes se van quedando. Pero, como el profe es medio flexible, me avisan, si no van a llegar, me avisan unos días antes. El tema es que después, la semana siguiente o la otra, creo que tienen una salida a la sismológica. Entonces ya van a estar ocupados esas 2 semanas seguramente pensando en la salida. Entonces, si no llegan antes de la salida, fijamos o corremos una semana más, 20 al 27. Pero tratemos de llegar al 20. Digamos, la idea es la interpretación de la carta topográfica con fines exploratorios. Un poco lo que se viene dando en lo que es el montañismo. Lo que se viene dando me refiero a tratar de explorar nuevas montañas porque las que están muy mercantilizadas, muy comercializadas y por ahí hay mucha gente que está deseosa de andar por otros lugares y fotografiar otras zonas que han sido transitadas poco o escasamente. Entonces, bueno, yo le he dado a cada uno, a cada grupo, distintas cartas topográficas, escala 1 en 50.000, que las consiguen ahí en ese link que yo les pasé en la plataforma. Hay más cartas 1 en 50.000 de toda la Argentina, que las tengo en otro drive, no sé si en ese las alcanzaron a ver, pero en otro drive también están, así que si las necesitan, me escriben y yo le paso el link para hacer cualquier tipo de cosa, otra actividad o ir explorando sus lugares donde viven, por ejemplo. Entonces, bueno, dice, para realizar el siguiente trabajo debe buscar un archivo del foro de la unidad 2, carta topográfica, del Instituto Geográfico Militar, militar antes, nacional después del 2009, asignada a tu grupo. Luego de descargarla podrás trabajar en Paint. Les puse de Paint porque era el más fácil de utilizar. Está el Core,
Hay un montón de programas, pero el Paint es el que viene, digamos, por defecto en las computadoras y es muy sencillo de utilizarlo una vez que cargas la carta. Más porque le he dado una tarea sencilla que marcar punto o dibujar alguna línea. Entonces, después utilizan los elementos de la carta para contestar y, si necesario, buscar información externa. Eso es, pueden googlear respecto de la carta en Google, el motor de búsqueda, y buscar algunas cuestiones. Si ustedes ponen, por ejemplo, la hoja geológica o carta topográfica 3369 guión, y le ponen la dirección de la carta, y le ponen descripción geológica en Google, ahí le va a aparecer un texto o lo va a remitir a algún documento de la CGMAR, de la Secretaría de Geología y Minería de la Nación, y ahí van a poder leer algunas cuestiones descriptivas, a qué unidad geomorfológica representa, qué edades tienen las rocas, qué estructuras se van a encontrar, qué ríos o arroyos o fuentes de agua principales se encuentran, qué glaciares se encuentran. O sea, hay toda una lectura de esa carta topográfica realizada por algún geólogo o algún grupo de geólogos con interés minero. Y bueno, y la información que está ahí es muy, muy rica. Así que pueden hacerlo eso. A eso me refiero con buscar información externa. También pueden buscar, por ejemplo, la hoja de Tupungato, del volcán Tupungato, si buscan aspectos o datos de poblaciones aborígenes cercanas al volcán Tupungato, también en Google, le van a aparecer algunos documentos de interés de academias o de algún lugar donde van a ir encontrando toda esta información. Ahora voy a aceptar un compañero. Bien. En el mapa, después, lo que hay que marcar y describir algunas características. Con un punto rojo, las elevaciones del terreno, y con uno verde, la menor elevación. Es decir, por ejemplo, en la carta, a alguien le di una carta de la zona norte, de la Concagua, que es el Cerro Meguino, y bueno, en ese van a encontrar la mayor elevación. Siempre cuando la busquen en la hoja, como es una hoja donde la representación es parte de la provincia de Mendoza y parte de la provincia de San Juan, por ser una hoja que contiene a las dos provincias, busquen solamente la mayor elevación de la provincia de Mendoza. Seguramente le va a dar el límite, pero busquen esa mayor elevación, después buscan la menor y ahí le ponen un punto. Después, bueno, qué distancia en línea recta hay entre la mayor elevación y la menor altura. Eso lo van a tener que sacar a través de la escala. Eso pueden trazar una línea. Primero, cuando tengan la carta topográfica en el Paint o en el graficador que ustedes vean, van a sacar una línea desde la cuadrícula de un punto al otro punto. Son 4 centímetros a escala 1 en 50.000 en la hoja, digamos, en la realidad. Pero ahí en la pantalla le va a dar otra medida porque está reducida. Entonces, bueno, ese juego de escala tienen que hacer para sacar la distancia. Después se los mando si quieren por mensaje. Me escriben un mensaje al celu o al chat ahí en la plataforma y se los contesto por ahí o les explico la fórmula. Después expresa si la mayor elevación corresponde a un punto acotado o un punto trigonométrico. Además, si es una cumbre aislada o bien un encadenamiento con puntos acotados, y si estos tienen nombres dados por el Instituto Geográfico Nacional o Militar. En realidad el que le otorgó el nombre fue el IGM cuando hizo el relevamiento. Esto significa si es parte de un cordón el punto más alto. Si es punto acotado, ustedes se van a dar cuenta, digo punto acotado, punto trigonométrico, porque en la referencia de la carta, en las márgenes abajo o a los costados, según la configuración que le ha dado el IGM, van a ver cuál es el punto acotado y punto trigonométrico, porque tiene una forma o una implantación. Implantación se refiere a los signos puntual distinta. Puede salir con una línea en flecha para todas las direcciones, como si fuese una rosa de los vientos. Eso significa que en ese tramo el cerro es dominante, o sea que domina toda la escena o todo el territorio. Si es punto acotado, solamente van a encontrar el punto
y el valor de la altura sobre el nivel del mar al lado. O sea, un puntito y, por ejemplo, punto 4260. Esos son metros sobre el nivel del mar. Esos son puntos acotados. Después se va a identificar el curso de agua permanente más cercano al punto más alto y observar hasta qué altura fluye, es decir, hasta dónde. Profe, perdón, antes Sí, de que siga, el sí. punto trigonométrico, ¿me lo vuelve a explicar, por favor? Sí, los puntos, las hojas, las cartas topográficas, ya si quieren cuando terminemos de leer todo esto, abrimos una carta topográfica y la vemos. Las cartas topográficas van a tener puntos acotados, que son puntos que han tomado valor, el valor de la altura sobre el nivel del mar. Entonces, significa que se ha triangulado y ese punto le da una altura. Por ejemplo, va a salir un puntito solo en la carta topográfica y ahí va a decir, por ejemplo, 4000. Un punto y la cifra 4000. Eso significa que ese punto está a 4000 metros sobre el nivel del mar. Es solamente un punto. En cambio, hay un punto trigonométrico que es un símbolo, que lo van a ver como un símbolo. Puede ser un círculo y un triángulo en el medio. Puede haber un punto de dominancia, que en realidad ese punto es una línea con flechas, con 4 flechas, que atraviesa como una cruz, pero en los extremos tiene flechas hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Eso significa que es un punto dominante. Eso es lo que hace el Instituto Geográfico Militar. Por ejemplo, va a una comisión de demarcación topográfica, sube una montaña que es dominante, apoya los trípodes, ahí donde deja los hitos del IGM, que son los banquitos, esos que se ven, que en realidad son hitos trigonométricos, apoya esos hitos con un agujero, tiene una madera y en el medio un agujero, y ahí apoya el trípode y todos los instrumentos de medición, y van largando, no sé si, o sea, no es láser en esa época, pero van largando medidas a otra persona que va caminando con una vara. Entonces, en cuanto lo tiene en la mira, mide y ahí le da la altura. Entonces, ese punto donde está esa persona es un punto acotado y desde parte de un punto trigonométrico. Hay cerros que lo utilizaban para eso y otros que iban ahí acotando puntos. ¿Se entiende más o menos? Y después van a encontrar también en la montaña algunos circulitos donde dice punto GPS o punto georreferenciado. Perfecto. Bien. Gracias. No, de nada. Esas son más o menos las señales que van a ver en algunas, no todas, pero en algunas cumbres de alguna montaña hay esos especies de banquitos que son instrumentos que apoyaban, o sea, elementos donde apoyaban los instrumentos. En otro van a ver caños como con chapas hacia dos direcciones. Eso también son otros puntos y otros elementos que utilizaba el instituto para señalar cerros o señalar puntos más que cerros. Y después tomaban o bien la denominación que le daban los habitantes de la zona a esa montaña, o bien hacían estudios sobre los tipos de roca o el color dominante del cerro o la forma del cerro o la forma de la cumbre o la cercanía a algún punto estratégico, digamos, importante o reconocido. Todo eso se llama toponimia, que es una ciencia en realidad o una conjunción donde se entrecruza la lengua, la historia y la geografía. La lengua porque hay algunos pasos o cerros que han conservado el nombre de los pueblos originarios. Entonces, por eso es la lengua, la historia, que bueno, a lo largo del tiempo, y los aspectos geográficos, como te decía, los ríos, arroyos, formas de cumbre, colores de roca, formas de la montaña, forma de los valles, el cerro Herradura, por ejemplo, por la forma del valle en Herradura, o de la corona de las cumbres. Bueno, esos son más o menos como se iban denominando las montañas. Entonces, bueno, después dice, identifica el curso de agua permanente más cercano al punto más alto
y observa hasta qué altura fluye. Ahí va a salir en la línea azul, si es un arroyo o un río continuo, y hasta dónde o desde dónde, mejor dicho, nace. Y ahí van a ver la cota o la curva de nivel que pasa por esa línea que intercepta, ¿no? La curva de nivel va a ir con marrón oscuro si es principal y marrón clarito si es secundario. Y va a interceptar con la línea azul de agua. Después describe la vegetación. Bueno, ahí va a decir, por ejemplo, el río, por ejemplo, el río Santa Clara nace o llega nace, mejor dicho, a los 3.000 metros de altura. Por lo general, es esa más o menos el nacimiento, 3.000, 3.200, quizá un poco más alto, según el desarrollo de la masa glaciar que se encuentra en la cabecera. Si es un cuerpo de hielo que está en un glaciar de escombro, va a ser entre los 3.000 y 3.200, 3.400 como mucho, porque hasta ahí avanzó la masa glaciar, que después fue cubierta por detritos. Entonces el río nacería ahí, a esa altura. Pueden nacer más alto, por eso decía, según la característica del cuerpo de hielo que está arriba, pueden nacer más alto si es un glaciar de escombro antiguo o digamos pleistocénico, y luego un holocénico se ha montado. Entonces, por ejemplo, del Valle del Rincón de los Vallecitos, de la quebrada del Rincón de los Vallecitos, ahí en el Vallecito, que tenés el del Salto, que nace más arriba, a los 4.200, y después más arriba también se encuentra, y después tenés una vertiente que sale del Cerro del Medio, entre el San Bernardo y el Adolfo Calle de Tepané, entre esa quebrada que se llama Quebrada del Medio, que ahí está el Cerro del Medio. Ahí nace del glaciar de escombro que está ahí activo, que se llama Han Stepanek, que se llama ese glaciar de escombro. Bueno, según de donde nace el cuerpo, según hasta donde llega la nariz del glaciar de escombro o del glaciar. Después, en la carta también te puede dar algunas características de la vegetación. Por eso te pongo según los signos cartográficos de ambos puntos señalados. Si no se puede, si ponen la hoja geológica y ponen la descripción en Google, ahí le va a remitir al documento de la CGMAR, y ellos también van a hacer alusión a qué tipo de vegetación se encuentra predominante en la carta y cómo se va distribuyendo en los distintos pisos de altura. Después... Está bien, porque por ahí las cartas no son de por ahí que se vea la vegetación o eso, entonces lo buscamos. Claro. Porque si no, hay cosas que no van a salir, igual que las rutas y eso, hay veces que te puede tocar algo que no sale y lo buscamos, como dijo recién usted. Claro. Si lo pones por el Instituto Geográfico Militar le pone alguna señalización de monte, pero eso lo van a encontrar en cotas más bajas. Por ejemplo, monte intransitable, y le ponen un dibujito, que eso lo van a encontrar en cotas más bajas. En cotas altas, por eso les decía que he seleccionado cordillera frontal y principal, y bueno, al sur es más bajo también, pero el ambiente, si bien la altura es más baja, el ambiente es ¿cómo se llama?, de alto andino, como en el norte, con altura más alta. El tema es que se da una conjunción de frío y precipitaciones hacia el sur, por más que sea más bajo, la misma característica que el norte. Pero sí, si lo pones ahí lo va a encontrar en la CGMAR. Igual va a ser puna o tundra, o frío de tundra, o alguna característica así lo que vas a encontrar. Después, bueno, ¿cuál es el sentido cardinal o cómo se orientan las más altas cumbres? Eso es, de acuerdo al punto donde habían dicho si encontraban una cumbre aislada o una cumbre en encadenamiento, ahí van a ver hacia dónde se dirige ese encadenamiento, o cuál es la orientación predominante. Eso lo van a sacar a través de la rosa de los vientos o a través de los puntos cardinales que están en la carta del instituto. Después, observando la mayor elevación del terreno, describe hacia cuál punto cardinal se da la mayor pendiente y hacia cuál la menor. Bueno, eso es una obviedad, pero puede ser que no. Seguramente o posiblemente sea hacia el este, la mayor pendiente, y la menor hacia el oeste. Esto es producto del corrimiento o del empuje de la tectónica de placas. Entonces vas a tener valles altos
hacia el oeste y más bajos hacia el este, por lo general. Y después también va a tener algunas, o en la mayoría de las veces, laderas más empinadas hacia el sur y laderas más suaves hacia el norte. Eso también es producto de la posición geográfica de la provincia, que a nosotros nos otorga mayor frío en la ladera sur y mayor calor por la exposición del sol o por la radiación solar, sobre todo en los meses de invierno, que al correr, digamos, a la rotación y la traslación de la Tierra, al estar el Sol hacia el norte o más hacia el hemisferio norte, va a dar en la ladera norte y más sombra en el sur. Entonces, en líneas generales, la pendiente hacia el norte va a tener mayor ganancia de luz solar y de energía solar y por lo tanto de calor, mientras que la sur menos. Al tener más desarrollo de hielos y nieves en altura, va a producir mayor erosión hacia el sur que hacia el norte. Entonces la ladera va a ser más suave siempre hacia el sur, hacia el norte, por lo general. Después, y ese es un efecto de la energía del sol, que habíamos hablado en las primeras clases, y el otro efecto de la fuerza, mejor dicho, de la radiación solar, y el otro efecto de la fuerza también, pero la tectónica de placas que da desde el oeste hacia el este. Entonces esas dos variantes o variables van a encontrar. Después, ¿qué rutas nacionales, provinciales se encuentran presentes en la carta topográfica? Eso es para ver qué movilidad o cómo nos acercamos al objetivo, ¿no es cierto? Cómo nos vamos a ir acercando, por dónde vamos a transitar, qué camino. Bueno. Después observa, indica puestos, ruinas, sitios arqueológicos cercanos al punto rojo, que sería el más alto, indicado. Eso lo van a detectar a través también de los pictogramas o de los símbolos que ha establecido el Instituto Geográfico Militar. Las ruinas las pone como piedritas así acumuladas. El sitio arqueológico como pircas también. Y puesto, bueno, dice puesto, por ejemplo, puesto el Álamo y cosas así. Si sabemos que hay un puesto es porque hay un camino cerca, una huella cerca. Eso, según el vehículo que tengamos, nos va a permitir aproximarnos bastante hacia algún objetivo. Después, nombre, el pueblo más habitado para aprovisionarse. Por ejemplo, si les toca la carta de por ejemplo, Yalhuaraz o Ciénega Yalhuaraz, creo que es lo más cercano que tenéis para abastecerse, es Uspallata. Entonces, para hacer una planificación también sería bueno o comprar en Mendoza todo y salís, o se encuentran con los clientes, por ejemplo, en Uspallata, compran todo, se aprovisionan, duermen ahí, y de ahí salen, por ejemplo. Después, observa los caminos señalados en la carta topográfica, cuál de ellos te aproxima a la cota más alta. Eso es lo que me refería también recién. Marca el lugar con un triángulo azul y luego ensaya en líneas punteadas la ruta hacia la cumbre que vos harías, qué distancia en kilómetros representa. Eso podemos hacerlo de dos formas. Si han utilizado o manejado el Google Earth, se pueden posicionar tratando de acercarse lo más que se pueda a la carta topográfica y dibujar de acuerdo a la pendiente. De todas maneras, si ustedes miran la carta topográfica, van a ver las pendientes de la montaña y pueden, bueno, si van a seguir por un filo de una montaña, tentativamente, ¿no es cierto? Porque la carta le va a dar algunos aspectos, pero tentativamente puede salir del puesto y caminar, no sé, un par de kilómetros, subirse, montarse al filo y ir derecho a la cumbre, por ejemplo. Eso sería en distancia, en línea. Y después, el mismo ejercicio anterior, pero pensando para cliente, en el cual incluyas un día durmiendo, por ejemplo, para hacerlo más entretenido. Entonces, por ahí le da una vuelta más, que si te vas a un río, lo haces dormir ahí al río, o en la misma ladera, o en otra ladera, o lo haces dar una vuelta más. Eso depende de usted. Y después, bueno, si la cota más alta no tiene nombre, dice que por lo general, bueno, después se han bautizado un montón de cerros que la carta estas son de mitad de 1900, o sea, en 1950 hacia atrás, 1927, 1920, 1930. Después de eso, bueno, con muchos montañistas se han ido bautizando algunas de esos puntos acotados
y han quedado esos nombres registrados en el Club Andinista de Mendoza. No les digo que vayan a buscarlos, pero bueno, por lo menos un ejercicio lindo. Dice, ¿qué nombre le pondrías? Sigue las indicaciones establecidas por convención, como las que se indican en el siguiente artículo. Bueno, ahí hay en realidad mucha bibliografía sobre cómo denominar una montaña. Hay algunas reglas que dicen que no hay, por ejemplo, que no se pueden poner nombres de personas vivas, no se puede hacer alusión a chistes o cosas que no tienen nada que ver con el entorno. Siempre se trata de buscar, como le decía, como son cuestiones de toponimia, se trata de buscar lo que es una conjunción entre la lengua, la historia y la geografía. Eso más o menos. Ahí en ese artículo que les cito, ahí sale bastante aclarado un poco el panorama. Después Abel Echeverría también ha escrito sobre esto. Glauco, el artículo ese de Glauco Murati es bastante esclarecedor, digamos, en estas cuestiones. Y después, bueno, conforme la carta topográfica asignada, indique qué unidades de relieve se observan. Eso es, si entran como le decía, ponen la hoja y la descripción geológica, ahí le va a decir sector perteneciente al norte de la precordillera de Mendoza, por ejemplo, y le va a decir qué unidad es el cordón San Palito, la cordillera, el cordón del Bonilla, el cordón de los Paramillos, bueno, lo va a ir mencionando ahí en el texto, si lo buscan así. Y ahí se van a dar cuenta a qué unidad de relieve se observa. Salvo que conozcan la carta y puedan decirlo así a simple vista de que pertenece a la cordillera frontal o pertenece a la cordillera principal. O algún cordón o algún encadenamiento, por ejemplo en el sur, en la zona del Tupungato, hacia el sureste está el cordón de las Delicias, donde está el Negro Pabellón, que ahí sale como Cerro Negro. En la hoja que le he dado sale como Cerro Negro. Creo que le di la hoja a Tupungato Este y ahí sale como Cerro Negro. Bueno, y después investiga qué pueblos originarios habitaron la zona de estudio. Eso es, como le decía recién, también buscando un poquito en Google, sobre si ponen la hoja, en la descripción de la hoja, la descripción geográfica, va a haber una descripción geológica que hace la CGMAR y una descripción geográfica. En esa descripción geográfica, ahí pueden llegar a encontrarlo los pueblos originarios, y si no, hacer referencia a algún punto que sean bastante nombrados. Por ejemplo, si les toca Cerro Tupungato o Laguna del Diamante, si les toca Laguna del Diamante, ponen pueblo originario de Laguna del Diamante y seguramente le va a remontar a algún artículo reciente o algún recorte periodístico. Le digo así porque hace poquito se detectó en la Laguna del Diamante algunos restos de alguna civilización no anterior, sino contemporánea a los incas, periodo 1500-1400 y algo. Entonces, quiere decir por ahí que los incas han llegado hasta la Laguna del Diamante. Incluso cuando hablaba con mi amiga me decía que en San Rafael también pueden haber, en San Rafael y Malargüe también pueden haber vestigios o testigos de que el imperio llegó hasta el sur. Lo que pasa que, como toda ciencia, ¿no es cierto?, buscan hechos conocidos. Entonces, el Inca o la civilización Inca tenía unas costumbres, digamos, o unas cuestiones culturales que edificaban unos tambos de unas formas particulares, donde había un sector de almacén, un sector de cocina y habitación. Y esa estructura que se replicó de Perú hasta Tambillos, por ejemplo, o hasta Ranchillo, la buscaban también hacia el sur. Pero puede ser de que hacia el sur, al ser más lejos, no edificaban de esa forma, sino que aprovechaban las edificaciones de los pueblos ya existentes o de los pueblos anteriores a ellos. Entonces, por eso hay todos unos debates y una discusión que son interesantes. Pero bueno, eso sería más o menos. ¿Está más o menos claro? Sí, profe, una consulta. A mí y a Santos y a mí nos tocó la carta del Río del Plomo. Y bueno, hoy a la mañana la estuve mirando un poco, analizando,
y la verdad que no encuentro pueblos cercanos, lo único que figura son refugios. En ese caso, en el punto que hice de cómo provisionarse, digamos, o cómo hacer el acercamiento Y para realizar la cumbre, ¿cómo lo haríamos? ¿Tendríamos que mirar otra carta, la carta continua, o bien, lo describimos según los caminos que vayamos encontrando? bien, vos fíjate, en la mayoría de las cartas topográficas vos vas a ver en los márgenes de la carta, en las líneas Sí. marginales, va a haber una flechita que dice, por ejemplo, a Punta de Vaca 50 kilómetros. Ajá, Y sí. si no, hacia Santiago, creo que no me acuerdo cuál es la ciudad que está más cerca de Chile, pero a Santiago ponerle 100 kilómetros, o Sí, 10 o 20. Entonces, hacia el norte figura Punta de Vaca, sí, bien, 17 kilómetros. ¿cuánto? 17. Bueno, entonces tomás como referencia eso. O sea, los 17 kilómetros que van a Punta de Vaca, entonces lo más cercano que tenés de esa carta o de ese punto que vos vas a investigar va a ser Punta de Vacas, el pueblo. Quizá por el lado de Chile me parece que sí, seguramente vas a tener algo más cerca, creo. Sí, puede ser. Pero sí, toma como referencia esa. Siempre en los márgenes, siempre hay una información que está dentro de los cuadrantes que hace el instituto y después te hace referencias, unas referencias claras en los márgenes. En los márgenes de las cartas, o sea, en los márgenes, las líneas marginales, y también en los cuadrantes arriba, a la derecha, fuera de la hoja, ahí vas a tener 9 cuadraditos. El del centro representa la hoja que vos estás viendo. Y después los otros son puntos cardinales. Hacia el norte tenés la hoja, por ejemplo, creo que es penitentes. Después hacia el oeste Cerro La Batea, y así te va a ir marcando en qué contexto está. Y después, en el mismo arriba, en las márgenes de arriba, hacia la izquierda tenés una representación esquemática de qué sector sería, más o menos. Bien. Pero sí, utilizando la flechita ahí te sale, te sacáis, digamos. Bien, y una última, con respecto a la escala, esto que nombramos al principio, que obviamente al hacer zoom se modifica. Nosotros tendríamos que medir según ese zoom que le hagamos o esa modificación, con una regla o un papel, la escala, y ya dejarlo fijo y no modificar más para tomar las medidas. Así sería la fórmula, digamos, ¿no? Sí, podés hacer así, y si no, acordate que cada cuadradito, cada cuadrante o cada cuadrícula, esos son puntos de X e Y o coordenadas geográficas. Cada una de esas de un paralelo hacia otro paralelo son 4 centímetros. De un meridiano a otro meridiano son 4 centímetros. Y eso, si vos trazás una línea, esos 4 centímetros y la medís en lo que viste que si vos apretás el derecho te sale la distancia, si apretás el derecho te sale ponerle 21 centímetros. En realidad esos 21 son los 4 en el papel. Entonces si después haces la línea por el paint, dibujándolo, por ejemplo, o el core o el que sea, y después con el derecho apretás cuánto fue, haces la conversión a los centímetros y los centímetros a la escala, y ahí te sale más o menos la distancia. Después tratás de relacionarlo con la escala que has hecho y para ver si más o menos se ajusta. De todas maneras, no le voy a medir con precisión, no voy a pedir una precisión exacta, pero todo es a los fines de su planificación, digamos. O sea, no es lo mismo medir una distancia que te dé en escala, que te dé, qué sé yo, 5 kilómetros, y vos digas 5 kilómetros y después en la realidad te encontrás que son 17 kilómetros o 19 kilómetros. Y en realidad la planificación se te fue al carajo, digamos. O sea, en lugar de hacerlo en un día como tenía planificado, pues son 5 kilómetros, lo tuviste que hacer en, qué sé yo, 4 días. Y ya se te venció la comida, se te acabó el agua, todo. Estamos al horno. Hasta el horno, te tenés que volver ahí, ¿no? Listo. Profe, gracias. pero entonces se puede ampliar el mapa hasta que yo midiendo con una regla en la pantalla me coincida el cuadradito con 4 centímetros de la regla. Sí. Entonces ahí va a ser como más fácil.
Sí, sí, sí. porque justo las montañas, los puntos que yo tengo, uno está medio en la mitad, entonces tengo que poder calcular ahí cuánto Sí, sería. sí, perfecto eso, perfecto. Buenísimo. Podés ampliarlo, digamos, o sea, usar el zoom, usar la tecnología para eso, usar los zoom para ampliarlo hasta los 4 centímetros de tu regla para que consiga en la pantalla y después medís todo el trayecto, o ya sabiendo de antemano que cada cuadrado son 4 centímetros aproximadamente, y eso es una medida en la realidad, ya después cuando lo trazás y medís la línea, ya hace la regla 3 simple con los 4 centímetros incluyéndolo, y bueno, quizás sea un poco más complejo, pero bueno. Cualquier, digamos, herramienta o estrategia, mejor dicho, que utilicen ustedes para sacar la medida va a ser buena siempre y cuando les dé precisión a la planificación que vayan a hacer ustedes o al proyecto que vayan a hacer ustedes. Perfecto. La idea es familiarizarse con la carta topográfica. Es como les decía al principio, si bien ahora hay otros instrumentos, otras herramientas, pero la idea es esa, ¿viste? Familiarizarse con las cartas. ¿Está? Bueno, vamos a las hojas, que nos queda poquito. Vamos a los mapas rápidamente y ya terminaríamos. ¿Ah? No sé, ahí están viendo la pantalla mía, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, sigo en presentación de pantalla, buenísimo. Bueno. Ahí lo ven, ¿cierto? El mapa de Mendoza. Sí. Bueno, esta unidad habla de la provincia de Mendoza, o sea, el ambiente mendocino. Mendoza limita al oeste con la República de Chile, al este con San Luis, al sur con La Pampa y Neuquén y al norte con la provincia de San Juan. Este mapa es físico y también es político. Físico porque da las formas de relieve y político porque da las unidades administrativas. Tiene 18 departamentos y dentro de los 18 departamentos hay distintas unidades que se llaman distritos. Cada departamento tiene su intendente y sus concejales después, bueno. Si ven así el territorio lo van a ver que las montañas se ubican hacia el oeste, la zona montañosa, la más alta hacia el noroeste, hacia el sur hay un área volcánica que es esta que se ve acá, en el centro, de Malargüe, y hacia el este planicie. Acá esconde también algunos relieves que es en la parte de la Huayquería y esta zona que se llama Cerrillá Pedemontana. Esto es precordillera, cordillera frontal y cordillera del límite. Después, eso sería el primer mapa. El segundo es más o menos similar porque habla de las pendientes. Este mapa es sobre pendientes del terreno y van a encontrar hacia el oeste las mayores alturas y hacia el este las menores, con los centros volcánicos, como les decía recién, esquematizado acá en el sur de Malargüe y los conos bien diferenciados. Después, la provincia, por la influencia de los tipos de tiempo, que es la sudestada, la nordestada, el aire polar, el sonda, nos va a dar una diferencia de temperatura y además por la disposición del relieve hacia el oeste y por la altura. Entonces vas a tener temperaturas medias, que es el promedio entre la mínima y la máxima diaria a lo largo del año. Todas esas mediciones se han promediado y se han sacado una temperatura media anual, que es en las zonas marrones, esto es de 15 grados centígrados o más, y después va de 10 en 10. Esta zona es de 10 a 15, esta zona que es más cerca, que es Pedemontana, más cerca de la cordillera frontal y la cordillera, de 0 a 5, después de 5 a 10 y estas de menos de 0 grados. Estas son las zonas de más altas cumbres, esta es la zona de la Concagua y esto sería la zona del Tupungato, Marmolejo, San José. Además, esta es la zona justo que se da, que es la zona de mayor glaciación después de los hielos continentales en la Patagonia, la zona de mayor glaciación en la cordillera de los Andes, en el sector de Argentina.
la segunda área con mayor superficie de glaciares. Así sería. Después, también esta disposición del relieve nos va a dar, esto se llama un mapa de isoyetas, que son iso, es línea, y yetas es de agua, digamos. Son líneas que unen puntos de la misma cota de precipitación. Entonces vamos a tener dos sectores o cuatro sectores bien marcados, digamos, si hacemos un eje así en la provincia de Mendoza. Por lo general dice que la provincia de Mendoza tiene 200 milímetros anuales. Esos 200 milímetros anuales no se concentran en la ciudad, o sea, se concentran en el área metropolitana, pero también hay 180, por ejemplo, en la Valle, 400 ya cercano a la provincia de San Luis, y después una zona de una precipitación elevada al sur, en Malargüe, de 900 milímetros, también 900 a 1000 milímetros en la zona del volcán Marmolejo, San José, y también una zona de 900 cerca de la Concagua. O sea, la distribución de las precipitaciones es distinta en todo el territorio de la provincia. Esto en el área, va a ser el mapa ese de isoyetas, bueno, lo mismo, pero en área. Entonces nos va a dar una superficie. Tenemos que correr el mapa. Una superficie de 400 milímetros, de 200, y se va achicando, digamos, la cantidad de precipitación hacia el centro de la provincia, y nuevamente se eleva hacia el oeste, sur, oeste, y el centro de la cordillera. Y después una zona muy seca o árida, muy árida, en el departamento de la Valle. Este es un mapa de vientos, isovelas, y va a marcar digamos, el mayor porcentaje o velocidad de vientos en kilómetros por hora, y su frecuencia, es decir, la frecuencia medida en el año de la cantidad de ocurrencia de ese fenómeno, nos va a dar este tipo de mapas, donde tenés, bueno, de 25 en la zona de alta montaña, de 25, ahí tenés la referencia, de 25 a 30, bueno, eso es promedio, porque hay ráfagas de 100 kilómetros, pero hay días de calma que tenés 0 a 15 kilómetros por hora. Entonces, en promedio, siempre son promedio anual, van a surgir este tipo de viento. El viento o el aire en movimiento va a distribuir también la precipitación o la humedad atmosférica, la que nos va a dar después los tipos de vegetación o suelo. Pues todo este balance de energía, de agua y de calor, nos va a ir dando la disposición de agua en el ambiente. Esto es el índice de aridez definido como coeficiente fíjense, en la zona donde había mayor cantidad de precipitaciones, hacia el este de la provincia y hacia el oeste, y las zonas de menor precipitación y una zona bastante seca en la valle. Este índice de aridez va a ser más elevado en la zona más árido, digamos, de la valle, por tener la menor cantidad de precipitación y justamente la menor ocurrencia de vientos. Entonces, todos estos factores conjugados, tanto temperatura, precipitación y viento, van a configurar también la aridez del territorio de la provincia. Esta distribución también del agua y del relieve, del suelo y del calor, del suelo, de las precipitaciones y del calor, nos va a dar este tipo de mapas que son de suelos. Bueno, son aluviales, salinos, y la zona de base, que ya lo vamos a ver con más detenimiento ahora. Son estos puntos verdes, estos verdes más claros. Bueno, la mayor precipitación en la zona de montaña nos va a dar distintos escurrimientos superficiales de agua, pero también distintos escurrimientos subterráneos de agua. Que el agua subterránea es el agua que se infiltra. Entonces vamos a tener el río Mendoza, en la cuenca del río Mendoza. Esto pertenecería a parte de la cuenca del río San Juan. Está en el río Tunuyán, esta es la segunda cuenca. Después la cuenca del río
sí, Diamante, el Atuel digo, y el río Diamante, río Malargüe, río Barranca y después el Colorado. Todas estas distintas cuencas, el hombre que va a hacer va a canalizarlo para aprovecharlo para el riego y expandir la zona cultivada o asentarse. Esto ha sido así a lo largo de los años. Para la zona, por ejemplo, para la zona de oasis, como acá, estos es un mapa con los pozos de agua. Para la zona de oasis vamos a ver que los pozos, para explotar el agua subterránea, es para subsidiar la pérdida o la falta de agua de escurrimiento de ríos superficiales. Entonces utilizan agua de pozo. Y acá perfectamente se ve cómo está la densidad de pozo en la zona de los oasis. Zona del oasis de Malargüe, zona del oasis de San Rafael y General Alvear, la zona del Valle de Uco y el Gran Mendoza, y parte de Uspallata. Todo esto es la explotación del agua subterránea para subsidiar el agua superficial. Esto es más o menos lo que sale en los apuntes. Bueno, este es uno de los penúltimos mapas, que es el oasis de la provincia de Mendoza. Acá van a ver lo mismo que vimos recién, los oasis del Gran Mendoza, de Uspallata, Valleduco, San Rafael de Alvear y el pequeño oasis de Malargüe. Ahora, el 3% del territorio de la provincia está ocupado por el 97% de la población, es decir, que el 97% nuevamente de la población de toda Mendoza se asienta en ese 3% de territorio, pero el agua superficial junto al agua o de pozo subterráneo en la zona de oasis solamente podría expandirse hasta un 4% del territorio mendocino. Es decir, que es ínfimo lo que podríamos llegar a expandirnos, digamos, en la explotación agraria en los oasis si utilizáramos toda el agua disponible en la forma en que la estamos utilizando en la actualidad. Porque si hubiese una política de aprovechamiento integral, primero de los recursos y después de las técnicas, podría mejorarse y ampliarse un poco más el área cultivada y los suelos aptos para cultivo. La reutilización también de los líquidos de efluentes cloacales también es importante. Y este último, el que le había seleccionado, era el de la red hidrográfica, que es parte de la red de las cuencas. Entonces acá vamos a ver lo mismo que decíamos recién, el río Mendoza, donde va a irrigar la zona del valle del Gran Mendoza, y el río Truyán, donde va a irrigar también parte del Valle de Uco y parte de la zona sureste del área metropolitana del Gran Mendoza. A eso se le va a acompañar una irrigación por agua de pozo o agua subterránea. Después el río Atuel y el río Diamante, y el Atuel van a irrigar la zona del oasis de San Rafael junto también con el agua de pozo, y la zona de Malargüe y Barrancas, que van a ir hacia la provincia de La Pampa y el sur de Buenos Aires. Todo esto va acompañado de una serie de obras que el hombre realizó para el aprovechamiento de los ríos y hacer energía hidroeléctrica, que es la energía renovable más utilizada en la provincia. También está otro uso, otra explotación de recursos, que es la energía no renovable, que a través del petróleo, que también hay cuencas petrolíferas. Pero bueno, tomamos como ejemplo esto, la central hidroeléctrica en Potrerillo, de Álvarez Condarco, del Carrizal, del río Las Tunas, de los Nihuiles en San Rafael. Todo eso hacen a la energía y a la transformación del territorio. Lo importante, digamos, de esto, o lo que quería destacar, es que así, aprovechando todos los ríos y todos los pozos de agua, la expansión de los oasis es ínfima. Digamos, se puede ampliar el 1% más, de acuerdo a la cantidad de agua que hay, siempre y cuando se continúen con estas prácticas, digamos, de despilfarro o de no buen uso o manejo del recurso de agua.
Y el dato interesante es que la población de la población de Mendoza se concentra el 97% en la zona de oasis, donde se hacen las actividades primarias, secundarias y terciarias, o sea, de servicios agrícolas e industriales, y el resto de la población se distribuye muy aleatoriamente en el territorio para hacer otro tipo de actividades que son de secano o son actividades agrícolas, ganaderas, como ganadería, tala que se utilizaba antes, o turismo. En este esquema, digamos, la provincia tiene que una ley de aguas que es de muchísimos años atrás, en 1860, cercano, donde en realidad lo que se administra es el poder del agua, es decir, ¿quiénes van a tener el manejo del agua? Los que tienen el poder. Entonces los que tienen el poder van a hacer una ley para administrar ese recurso y seguir garantizándose el uso del poder. Entonces vamos a tener dos zonas. Una zona en la provincia de Mendoza que gana, que son la zona del oasis, y una zona de pérdida, que va a ser la zona de los desiertos. Porque antiguamente, sin la explotación del recurso, el agua fluía, por ejemplo, hasta la laguna de Guanacache y alimentaba toda esa zona y había incluso poblaciones grandes viviendo ahí de los huarpes. Pero después que se empezó a explotar en la zona de los oasis, bueno, fue perdiendo la valle de Santa Rosa, La Paz, o sea, todas las zonas de desierto. Eso era un poco lo que quería, en síntesis, mostrarle para hacer el pantallazo de la unidad 3. Rápidamente, así como para no demorarnos mucho. Lo que sí tienen que descargar la unidad 3, leerla. Después, si quieren, ampliamos con otra presentación más o pasamos directamente a la unidad después 4, que es muy interesante, pues tiene algunas cuestiones más de montaña. Pero bueno, la idea es eso, que descarguen el cuadernillo, se queden con esto que le he dicho más o menos de la provincia de Mendoza, lean y vayan salvando dudas por mensaje WhatsApp o mensaje de plataforma. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Bien. Con respecto a la evaluación, entonces, la segunda evaluación sería esto, lo de la carta, sí. Y después la unidad 3 sería otra evaluación en otro momento. Exactamente, la última evaluación va a ser por plataforma, va a ser unidad 3 y unidad 4, pero va a ir por plataforma, la misma evaluación que tiramos en la 1, el parcial 1, esa. Entonces y bueno, y en la unidad 3 hay algunas actividades a desarrollar, y en la unidad 4 también algunas actividades que no son pesadas. Entonces van a tener esas actividades para dar fe de que han hecho la unidad 3 y 4, que la han leído, la han estudiado, y este parcial y el parcial que viene, ya estaríamos finalizando. Pero se viene bien, así que y aprovechen y bueno, cualquier duda nos vamos consultando. Ya les voy a confirmar si hacemos un encuentro la semana que viene o hacemos uno directamente en 15 días. Y les confirmo también la fecha de los ciclos de charla que estamos organizando. Perfecto, gracias. Perfecto, profe. Bueno, me alegro haberlos visto Buenísimo. todos, chicos. Bueno, gracias. Igualmente. Nos vemos. Gracias. Que sigan bien, cuídense. Ahí Dale. está Luego.